Hola, soy Juan Carlos Avendaño, gerente de DQS en España, y bienvenidos a mi presentación sobre ISO 19011, versión 2018, directrices de auditoría de sistemas de gestión. Bueno, aquí tenéis al Project Committee 302 en pleno, en una de sus últimas reuniones para desarrollar la norma. Como indicaba su presidenta, uno de los motivos principales para la renovación era el hecho que desde el 2011 se han cuadriplicado las normas de sistemas de gestión y por lo tanto se debía realizar una actualización de la guía de auditoría para adaptarse a esta variedad de entornos que implicaba tantas normas para sectores distintos. Bueno, la norma se publicó en julio del 2018. No obstante, tuvimos que esperar hasta ahora mediados de noviembre para que AENOR, orgullosamente digo que son nuestros socios de ICUNET, muy respetados colegas, publicaran la UNE. UNE es una norma española, EN, European Norm, y es International Standard Organization, 19011, pues muy importante que pasemos por caja, como veis. Este documento ha sido adquirido por DQS para que compremos normas originales. La nuestra es oficial. Ya sabéis que por cada norma pirata que se usa hay un gatito en el mundo que pasa hambre. La norma incluye un prólogo europeo que incumbe a 34 países, en el cual encarga a sus miembros a traducir o ratificar la norma antes de finales de enero del 2019. Precisamente haciendo este resumen, me di cuenta que por error en la norma ponía 2009 en lugar de 2019. Así que me comuniqué con AENOR y en 3 días me respondieron poniendo a disposición la rectificación, con lo cual, pues bueno, fue fenomenal. Gracias Jorge Cornejo, súper eficiente. Así que soy el culpable que aquí en la norma nos encontremos versión corregida diciembre de 2018. Bueno, como igual que en todos los prólogos de las normas, en el caso ISO, pues siempre requiere la aprobación por parte del CEN, que es el Comité Europeo de Normalización, como es habitual, sin ninguna modificación. También nos encontramos con un enlace donde observamos la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial de Comercio respecto a los obstáculos técnicos al comercio, OTC. Vale. Ahora que vayan a Trump y se lo expliquen. Bueno, y acabo comentando que también tenemos el prólogo de la versión en español, incumbe 17 países, que reconoce el trabajo del Spanish Translation Task Force, que lleva 16 años trabajando para lograr la unificación de la terminología en lengua española. Felicidades. En el prólogo vemos los cambios principales en comparación con la edición anterior. En el capítulo 3 son los términos y definiciones, que como sabemos todos, esto viene incluido en ISO 9000, que es la que incluye los principios, términos, definiciones relacionados con los sistemas de gestión de calidad, es 9001. No obstante, en esta versión de la norma se incluyen también términos y definiciones tal como los veíamos en ISO 9000 versión 2015, pero ya ha realizado algunas actualizaciones. No son cambios importantes, pero sí matizaciones, sobre todo en las notas. En el capítulo 4, los principios, lo que encontramos como novedad es la adición del enfoque basado en riesgos. Lo mismo que en el capítulo 5, incluye el riesgo en el programa de auditoría. Respecto al capítulo 6, tenemos una ampliación de la orientación sobre la planificación de la auditoría. En el capítulo 7, competencia y evaluación de los auditores, en el cual se amplían los requisitos de competencia genérica para los auditores. En el anexo A nos encontramos 18 aclaraciones que comentaremos al final. Finalmente vemos que se ha eliminado el anexo B, básicamente porque con tantas nuevas normas en sectores dispares ya carecía de sentido establecer bases para cada una de ellas. En la introducción a la norma nos explican las diferencias entre auditorías de primera, segunda y tercera parte. En el capítulo 3 nos encontramos con 24 términos y definiciones, muchas con actualizaciones como comentaba anteriormente, pero la base es la misma que ya conocíamos. Por ejemplo, se incluye el término auditoría, que nos conocemos todos, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Otros términos son criterios, evidencia, hallazgos, equipo auditor, no conformidad.
En el capítulo 4 nos encontramos los 7 principios para homogeneizar criterios y proporcionar conclusiones contrastables. El primero, ética, honestidad y responsabilidad. Segundo, obligación de reportar con veracidad y exactitud. Tercero, capacidad de hacer juicios razonados. Cuarto, tratamiento apropiado de la información confidencial. 5, independencia, libre de conflicto de intereses. 6, basarse en la evidencia. Y 7, basarnos en riesgos, en los asuntos que son importantes. En el capítulo 5 vemos cómo gestionar un programa de auditoría. Establecemos los objetivos, determinamos y evaluamos los riesgos y oportunidades, establecemos los roles y responsabilidades de las personas involucradas en el programa, la competencia requerida, establecemos la extensión y los recursos necesarios, definimos objetivos, alcance, criterios para una auditoría individual, así como los métodos, selección de los miembros del equipo auditor, responsabilidades, incluyendo a un líder del equipo para una auditoría individual, gestión de los resultados, la conservación de los registros del programa de auditoría, así como que este mismo programa se debe seguir, revisar y mejorar cuando surja de la revisión. En el capítulo 6 nos encontramos la realización de la auditoría propiamente dicha, en el cual pues primero contactamos con el cliente, le solicitamos la información que necesitamos para conocerles y de esa manera pues realizar la planificación individual. Cuando corresponda pues hacer una revisión previa de la información documentada de la organización. Posteriormente, cuando nos llamamos in situ a realizar la auditoría, se inicia con una reunión de apertura, la cual incluye toda una ceremonia oficial que ya vemos con detalle en el capítulo 643. Una vez pues vamos ya realizando esa auditoría, vamos recopilando los datos, generación de los hallazgos, determinación de las conclusiones y lo cual pues finalmente se presenta en la reunión de cierre. También incluye su propia liturgia con toda una serie de requisitos que ya viene documentada en el punto 6.4.10. Posteriormente a la auditoría pues se prepara, se distribuye el informe con todos los datos que previamente en esa reunión de cierre ya habíamos anticipado y a continuación pues realizamos las acciones de seguimiento que correspondan a los planes de acción que eventualmente se hayan abierto. Bueno, en el capítulo 7 nos encontramos con la competencia y evaluación de los auditores, incluyendo mi punto favorito de la norma, que es el 722, el comportamiento personal del auditor. Aquí permíteme que me explaye para ver cuáles son las cualidades que el auditor deberíamos tener todos. Primero, ser éticos, imparciales, sinceros, honestos y discretos. De mentalidad abierta, dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos. Diplomático, contacto con las relaciones entre las personas. Observador, activamente consciente de su entorno. Perceptivo, capaz de entender las situaciones. Versátil, adaptarse fácilmente a diferentes entornos. Tenaz, persistente, orientado hacia el logro de los objetivos. Decidido, capaz de alcanzar conclusiones basadas en el análisis y el razonamiento lógico, seguro de sí mismo, capaz de actuar independientemente a la vez que interactúa con otros, capaz de actuar con firmeza, aunque nuestras decisiones puedan causar desacuerdos, abierto a la mejora, dispuesto a aprender, abierto a diferencias culturales, ser respetuoso, colaborador, interactuar eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y del personal auditado. Bueno, si con todo esto los auditores no nos hacemos con una capa, calzones de superhéroes, vamos, además luego por supuesto debemos tener conocimientos y habilidades sobre las normas auditadas, su entorno legal, las técnicas y especificaciones del sector empresarial auditado. Y si actúas como líder, pues además dirigir y orientar al equipo auditor. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Y bien, el capítulo 7 acaba con los criterios y métodos de evaluación del auditor, para asegurarnos que nuestro superhéroe tiene los gadgets engrasados. Entre los métodos nos encontramos con nuevos conocimientos adquiridos, experiencias conseguidas, feedback de clientes, de otros miembros del equipo auditor, la observación de la actividad que realiza el auditor, el examen que también anualmente pues, en nuestras reuniones les transmitimos, como la revisión de los outputs que nos ha proporcionado, como sería por ejemplo el informe de auditoría. Así que un auditor además debe estar totalmente capacitado y lo debemos mantener comprobado anualmente. Bueno, recordad que este es solo un resumen.
en los cursos. Sí que detallamos cada punto con cada uno de sus apartados, y destacaría pues como elemento especialmente interesante esta tabla con los métodos de evaluación de auditor, que sería un resumen de lo que hemos comentado, así como esta otra, en la cual ya entrando en el anexo, el primer concepto, son los métodos de auditoría, en los cuales son tanto los que podemos desarrollar cuando estamos in situ, presencialmente con el cliente delante, cuando tenemos a una persona a la que estamos auditando, o también métodos de auditoría sin necesidad de interacción humana. Y por otro lado, también tenemos la capacidad de poder auditar virtualmente, en auditorías a distancia. También aquí se describen métodos tanto con interacción o sin ella, de manera que podamos también realizar nuestra actividad de auditoría usando estos métodos que aquí en la norma nos encontramos. En relación con los métodos de auditoría nos encontramos principalmente, pues como os decía antes, interacción humana, que son las entrevistas, llevar un checklist, una lista de comprobación en la cual vamos tomando nota de los diferentes elementos que vamos auditando y los resultados que vamos obteniendo, la realización de muestreos, ¿vale? Todo eso es por interacción con el auditado. También habría la posibilidad de hacerlo sin interacción humana, por ejemplo, la revisión documental, la observación de las actividades, visita de los sitios a auditar, completar los registros, análisis de los datos. Y además de esta posibilidad de auditoría in situ, con interacción o sin con el auditado, también podríamos realizar las auditorías a distancia, las cuales podrían incluir videoconferencia u observación de medios de vigilancia, por ejemplo. Vale, otro concepto interesante de este anexo es el concepto de muestreo, en el cual pues, el riesgo principal de las muestras es que sean representativas de la población que se está seleccionando. En ella, en este anexo, el muestreo pues, nos explica tanto el que se encuentra basado en juicio como en el muestreo estadístico, diferenciando entre las inspecciones que podemos realizar por variables o por atributos. En todo caso, los auditores deberíamos documentar apropiadamente el trabajo realizado, la población, la definición de la muestra, para que sea aceptable con sus parámetros estadísticos, métodos, número de muestras evaluadas, resultados obtenidos. ¿Cuántos de nosotros especificamos este nivel de detalle en las auditorías? Creo que pocos. También destaco dentro de este anexo el punto de técnicas de entrevista y auditoría, en el cual encontramos que nos introduce nuevos conceptos tales como las preguntas inductivas y las indagaciones apreciativas. Os dejo como tarea que practiquéis estas técnicas. Otro concepto, que no ya por conocido es menos interesante, es el del ciclo de vida, donde define sus etapas, que incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, producción, transporte, entrega, uso, tratamiento final de la vida útil y disposición final. Otro concepto que no me gustaría dejar de destacar es el de la visita a la ubicación del auditado, en el cual en la norma, en este anexo A, nos encontramos que lo define en tres fases. A, planificar la visita; B, las actividades in situ; y C, las actividades de la auditoría virtual. Bueno, pues hasta aquí hemos destacado algunos de las definiciones que nos ponen en este anexo que parecían más interesantes. Entre otros, los conceptos desarrollados son el contexto de la organización, el liderazgo y el compromiso, la auditoría de riesgos y oportunidades, la cadena de suministro, la determinación de los hallazgos de auditoría y el registro de no conformidades. Bueno, os animo a que conozcáis mejor al grupo de QS en nuestra web de QS Ibérica, y si es posible, pues podáis asistir a alguna de las formaciones en el cual esto simplemente es un anticipo, con lo cual hay muchísimo más que ver, y podéis encontrar un calendario con los eventos de las acciones formativas en deqsiberica.com/calendario-actividades. Así que espero vernos pronto de nuevo. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya estamos a mediados de enero del 2019 y es tiempo de retirar las felicitaciones navideñas que nos habéis enviado. Muchas gracias por tenernos presente y mis mejores deseos para todo el mundo. Hasta pronto.